la clase 7 creo, no lo he cambiado, ahí está en la clase 7. Pero, ¿esto bien? Esto debemos acordarnos, un poco de repaso de la lección 3 y 4, Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. Debemos acordarnos de esas 3 verdades esenciales de la doctrina de la Trinidad. Ahora, justo hace unas semanas estuve escuchando una sesión de preguntas y respuestas con el pastor Sujel Michelén y dijo esta frase que me parecía bastante buena. Dijo ahí, la doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no un enigma. Y es importante ver esa diferencia. Es un misterio, pero no un enigma. Un enigma es, como ese cuadro, esa foto que tenemos ahí, una barrera infranqueable. Una puerta con un candado, que no puedes ni siquiera penetrar, ni sabemos lo que hay detrás. Eso es si fuera un enigma, pero no. La doctrina de la Trinidad no es un enigma, sino que es un misterio como un océano. Un océano te puedes sumergir, nunca vas a llegar al fondo. Pero sí que puedes sumergirte y sí que puedes entender lo que hay. Ahora, no vas a llegar al fondo y al fondo hay tanta, no sé si habéis visto los peces abisales, se dice que bajas abajo del océano y ahí hay un mundo que ni lo conocen. Pues, hablando de la Trinidad, Dios ha revelado, pero hay tanto ahí que no podemos entender, es un misterio, no podemos llegar al fondo de todo eso, porque estamos hablando de Dios, pero es un misterio, no un enigma. Es importante que hagamos ese detalle. Escuché esta cita y me pareció adecuada para mencionarla antes de pasar a otro tema, porque ya hemos estado unas semanas hablando sobre el tema de la Trinidad. Un pequeño resumen, vimos esta lección de Dios es Espíritu, y he puesto ahí una definición de lo que significa que Dios sea Espíritu. La espiritualidad de Dios quiere decir que Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna. No tiene cuerpo, no tiene ni partes ni dimensiones. No podemos medir a Dios de ninguna manera, ni en kilómetros, ni en energía, ni en kilovatios, ni en nada, ni en kilos, ni nada. No se puede medir a Dios. Nuestros sentidos corporales no le pueden percibir. Y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Eso es importante. Y eso significaba también que Dios es invisible. A Dios nadie le vio jamás. Las implicaciones que vimos de esto es que Dios no vive en edificios humanos. No es que tengas que pensar que al entrar a este edificio, aquí está Dios. Y fuera no está Dios. Como que aquí es algo especial. Aquí, si tocas esto... No. Dios no vive en edificios humanos. Él es espíritu. Y Dios no debe de ser adorado con imágenes, porque Él es espíritu. Por eso no tenemos imágenes. No hacemos una imagen ni de Dios, ni de Cristo, ni de santos, ni de nada, porque Dios no debe ser adorado con imágenes. Él es espíritu. Entonces, hablando de Dios es espíritu, hay una cita aquí de Charles Hodge que esto nos lleva ahora a la lección 6 a que Dios es personal. Y en esta cita él decía, este es un teólogo de hace un par de siglos, si Dios es un espíritu, entonces es necesario que Él sea una persona. No hablamos de persona humana, sino una persona en cuanto a que tenga estas 3 cosas. Un agente autoconsciente, que sea consciente de su propia existencia, inteligente, que tenga intelecto, y voluntario con voluntad. Y hemos visto en la lección estas 3 cosas sobre Dios. Él es consciente de su propia existencia, no es una fuerza impersonal. Un volcán no es consciente de su propia existencia, Dios sí. Dios también tiene voluntad y Dios también tiene intelecto. Y todo esto, por supuesto, lo tiene al máximo grado, al grado infinito. Hemos visto la Trinidad y hemos hablado de las personas de la Trinidad, que eso implica que Dios tiene que ser personal. Y cuando decimos persona, por supuesto, no nos referimos a un ser humano. Entonces, Dios es personal. No es una fuerza o una energía o una fuerza impersonal, como algunos hablan en el día de hoy. Por eso también la Biblia, cuando habla de Dios, no habla de ello, o esto, o algo, o lo que hay arriba, o algo que lo mantiene todo. No, la Biblia utiliza pronombres personales. Personales. Cuando yo hablo de una persona, hablo de él o ella. Y cuando la Biblia habla de Dios, habla de él.
cuando alguien se refiere a Dios, se refiere a tú o Dios, como una persona. Cuando hablas incluso un ser vivo, un animal, no hablamos con pronombres personales, pero para Dios sí que utilizamos pronombres personales. O si Dios habla él mismo, dice yo. Dios es una persona, él habla, y 3 personas en la Trinidad. Y Dios incluso dice yo soy cuando revela su propio nombre. Así que Dios no es una energía o una fuerza, como algunos hablan en el día de hoy. Ahora, esto lo queremos comparar. Esto es lo que nos ha hablado la lección en cuanto a que Dios es personal y que Dios entonces es consciente de su existencia. Dios sabe que Él existe, Él se conoce a sí mismo, sabe cómo es en sí mismo. Dios tiene un intelecto infinito, mucho más alto que el nuestro, y Dios tiene una voluntad soberana que se cumple. Ahora, eso vamos a compararlo ahora a diferentes ideas que vais a escuchar en este mundo sobre cómo es Dios, o el Dios de diferentes religiones. Y hay un tipo de religión o algo así que se llama el panteísmo. Panteísmo, lo vimos ya hace unas semanas, que es pensar que Dios está en todas partes y todo es Dios. Ahora, sí que es verdad que Dios está en todas partes, pero no todo es Dios. Este banco no tiene la esencia de Dios, ni nada así. Pero el panteísmo enseña que todo es Dios. Y eso, por supuesto, que Dios es todo y todo es Dios. Eso, por supuesto, está equivocado. Ahora, voy a poner una imagen aquí, os vais a quedar un poco... Quizá habéis visto la película de Star Wars, o hay algunas antiguas, otras más nuevas y tal, pero había unos personajes ahí que decían que la fuerza te acompaña. Que la fuerza te acompaña. Y se referían, como los cristianos siempre han dicho que Dios vaya contigo, que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, ellos quitan a Dios y ponen que la fuerza. Como si la fuerza fuera su Dios. Dios es una fuerza, es lo que enseñan muchas de estas religiones, e incluso lo podemos ver en películas. Esta serie de películas decía que la suprema deidad o Dios era como una energía, una fuerza impersonal, que no era persona, una fuerza que no tenía moralidad. No es que una cosa esté bien y otra está mal, y otra esté mal. Y entonces lo que podían hacer es que podías tener acceso a esta fuerza y utilizarla para tu propio beneficio a través de técnicas y manipulaciones mentales. Todo esto viene de trasfondos de religiones del este, como el budismo y el hinduismo. Tiene mucha influencia en lo que, por ejemplo, se decía en películas como Star Wars. El hinduismo cree en esto del panteísmo, de que todo es Dios. Entonces, Dios es como una fuerza que está por ahí, que puedes comunicarte y puedes tener esa fuerza, pero Dios no es una persona, Dios no te habla, Dios no se ha revelado, Dios no nos ha dicho lo que está bien y está mal. Eso es lo que cree este panteísmo, que se ve incluso a veces en películas como Star Wars. Este Dios no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia. O como gente habla de la madre naturaleza, quizá lo habéis escuchado. Esto lo ha hecho la madre naturaleza, como si la madre naturaleza fuera Dios, o fuera una diosa. Y tenemos que llevar cuidado con decir que la creación es como personificar a la creación como si fuera una persona divina. No, la naturaleza es la creación de Dios, pero no es Dios. Eso tiene que quedar claro. Dios es el que ha creado. La naturaleza no es Dios. Cuando hay un volcán, es Dios que lo controla. No es la madre naturaleza que está haciendo esto. No, Dios ha permitido ese volcán que estalle. Cuando hay un tornado, Dios ha permitido que ese tornado se origine. Cuando hay un terremoto, Dios ha permitido que esas placas tectónicas se muevan. Cuando hay lluvia o cuando hay sequía, es Dios el que lo permite. No es la madre naturaleza como un Dios impersonal, un Dios como una fuerza. No, no es así. Estos son dioses falsos. Todo esto lo que estamos viendo son dioses falsos y todos vienen de esta palabra panteísmo, como que Dios es una fuerza. Panteísmo lo que enseña es que no hay distinción entre el creador y la creación, entre el Señor y el mundo, entre los santos, entre Él que es santo y nosotros que somos ordinarios, incluso pecadores. Dicen que Dios es el mundo y el mundo es Dios. Y esto decimos, madre mía, ¿quién puede creer eso? Pero cuando sales ahí y empiezas a hablar sobre lo que cree la gente sobre Dios, te encuentras muchas de estas cosas. Yo me acuerdo hablando en Irlanda con un hombre que él creía que nosotros cuando nos morimos nos convertimos en polvo. Bueno,
Eso es verdad, el cuerpo se convierte en polvo, le dicen, luego ese polvo es el polvo que sube arriba y origina las estrellas. Las estrellas una vez fueron polvo, que era polvo de humanos que murieron y ahora están en las estrellas, y esas estrellas luego originarán otros mundos y demás. O sea, un rollo tremendo que al final dice que nosotros somos nuestros propios creadores, como si nosotros fuéramos Dios. Y eso es una de las enseñanzas del panteísmo. A este lo conoceréis, Albert Einstein. Y él creía en Dios. Y hay gente que coge a Albert Einstein y dice, mira, Albert Einstein creía en Dios, pero él creía en un Dios impersonal. Un Dios que no es persona, un Dios que es una fuerza. Y se basaba en otro hombre que se llamaba Spinoza, que es Spinoza ideó un sistema filosófico de panteísmo, esto de que todo es Dios. Que veía a Dios como lo infinito absoluto, que engloba todo, y Dios es la causa inherente de todas las cosas. Entonces, Albert Einstein dijo, creo en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en la armonía ordenada que existe. No creo en un Dios que se involucre a sí mismo con los destinos y acciones de los seres humanos. Es como un Dios que, pues, es la causa de que todo esté creado, pero un Dios que no es simplemente una fuerza. Es como una fuerza, una explosión que creó todo y lo dejó ahí. Y ahí se queda. Dios no es una persona que se involucre en nuestra vida. Dios no es una persona, por supuesto, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios no es una persona que le interese nuestra vida. No, Dios como que es la fuerza que provocó que todo que estuviéramos aquí hoy, pero ya está, es un Dios impersonal. Eso es lo que piensan incluso científicos como Albert Einstein. Todo esto viene también de una enseñanza que se llama el taoísmo. No sé si habéis visto ese circulito en algún sitio. En el este, en los países asiáticos es muy importante, se llama el yin-yang. No sé si alguien ha escuchado del yin-yang alguna vez. Sí, ¿no? Pues el yin-yang viene del taoísmo. Y hay mucho de lo que cree la gente ahora, en nuestro país incluso, que está influenciado por esto. El taoísmo se origina en China, algunos siglos antes del nacimiento de Cristo, y no creen que haya un Dios personal, un Dios que crea, sino creen en un Dios que lo llaman el Dao, que lo llaman como el camino. Y es el orden natural y la sabiduría, o sea que el orden natural y la sabiduría están en vivir en armonía con este Dao. Y entonces la energía y la vida que mueven al mundo se expresan en este dibujito, en el yin, que habla de la oscuridad, y en el yang, que habla de la luz. Entonces el yin y el yang tienen que estar en armonía para mantener la salud y la paz. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso son enseñanzas de hombres. Y hablan de que hay muchos dioses, y tienen sus los 3 puros y los 8 inmortales, etc., pero creen en un Dios que no es personal, un Dios impersonal, una fuerza. Y con el yin y el yang pues hablan de que una parte es la mujer, otra parte es el hombre, una parte es luz, otra parte es oscuridad, una parte es la juventud, otra parte es la vejez, y todo tiene que estar en armonía y en orden para que el mundo vaya bien. Y se complementan entre sí, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no nos dice eso. Dios nos ha creado, un Dios personal, y nos ha dejado su palabra. Todas estas enseñanzas, lo que enseñan al final es que Dios, no le importa cómo vives, que Dios es una fuerza o algo así que nos ha creado, nos deja a nuestro propio destino y nosotros tenemos que apañarlas, y todo esto al final son religiones de hombres. El taoísmo es otra. Y esto ahora, en estos últimos años, ha tenido influencias de esto, y hay como no una religión, pero algo que se llama la ecoespiritualidad, o la religión verde. Lo que a veces se llama el veganismo, no siempre, pero el veganismo que ahora está tan de moda, tiene a veces influencia de todo esto. Y es pensar que la naturaleza es un Dios. No hay un Dios personal, sino que la naturaleza, todos somos uno con la naturaleza, así que ¿por qué yo voy a matar a mis parientes para comérmelos? Entonces, esto es también todo lo que se enseña. En vez de pensar en un Dios creador, que lo ha creado todo, que ha puesto al hombre para dominar en la creación, no. Y esto de la ecoespiritualidad enseña que la naturaleza es sagrada y debería ser el objeto de nuestra más profunda reverencia.
parecido a los que creen en la diosa de la madre naturaleza, etc. La naturaleza es digna de tu devoción porque en ella están todas las respuestas a las preguntas del ser humano. No, en la naturaleza no están las preguntas a las respuestas del ser humano. Las respuestas están aquí, en la palabra de Dios. Pero cuando sustituimos a Dios por un Dios de nuestra semejanza, como este Dios de todas estas cosas, pues al final nos estamos desviando de la palabra de Dios. Entonces, todas estas movimientos, influencias, religiones, etcétera, que hemos visto, vienen, la gran mayoría, de esto que se llama el panteísmo. Que el panteísmo es decir que todo es Dios, que Dios está en todas partes, que como esta madera viene de un árbol, pues en esta madera está también la esencia de Dios, porque el árbol y yo venimos al final del mismo sitio, la evolución también se mete en todas estas enseñanzas. Entonces, esto es algo de lo que enseña esta enseñanza del panteísmo, que en la base está que Dios no es personal. Pero la Biblia enseña que Dios es personal y que Dios se involucra en el destino de los seres humanos. Tanto es así que mandó a su Hijo, a Cristo, para morir por nosotros. Por eso es importante que rechacemos estas enseñanzas, sea cualquiera de las que hemos visto, porque enseñan que Dios no es personal. Y por otra, un montón de cosas también, pero eso es lo que estamos dando ahora. Dios es un Dios personal que se ha involucrado tanto en nuestra vida, en su amor y en su misericordia, que ha mandado a su Hijo para ser el Salvador de nuestros pecados. Vamos a orar y espero que hayamos podido aprender estas cosas y así poder enfrentarnos mejor a los desafíos que nos trae este mundo. Vamos a orar.